¿Qué tal? Buen día. En este tutorial aprenderás cómo identificar cargas y ordeñas de diésel diferenciándolas de su movimiento natural. Primero, es importante que conozcas en la gráfica el comportamiento del diésel cuando la unidad está circulando, cuando está detenida y cuando le realizan una carga u ordeña. Comencemos cuando la unidad está circulando. Por ejemplo, este tramo. Rápidamente sé que está en movimiento porque el fondo de la gráfica es blanco. Observa cómo el volumen tiene una disminución gradual. Este comportamiento es el consumo del diésel. Aunque tiene subidas y bajadas por el movimiento, el volumen oscila muy cerca de una línea de tendencia. Cuando la unidad está detenida, el fondo de la gráfica es rosa y no debe de observarse consumo. El volumen debe de ser aproximadamente el mismo al inicio y al final de la parada, a menos que esté con el motor encendido, es decir, en ralentí. Si es así, obviamente sí existirá una diferencia por el consumo. Una carga, pues es muy sencillo. El volumen incrementa abruptamente y se mantiene, es decir, ya no disminuye. Y por último, la ordeña, que es una disminución del volumen. Mira, aquí se ve claramente, de la misma manera que en la carga el volumen se mantiene sin recuperarse, sin incremento. Ahora te mostraré rápidamente cómo manipular la gráfica para analizar el comportamiento del diésel. Empecemos. La gráfica está conformada por los eventos que el equipo transmite automáticamente, por ejemplo por tiempo, cuando se enciende el switch, cuando se apaga, etc. Por lo que cada vez que pases el cursor del mouse por la gráfica, podrás observar información específicamente de cada punto sobre este recuadro. Mira, tenemos el volumen de diésel que traía en ese momento, el odómetro o kilometraje, estatus del switch de ignición, velocidad, fecha hora y ubicación. Al dar clic sobre un punto de la gráfica, centrará el evento a un lado izquierdo y en el mapa. Y el cursor se bloqueará para no perder de vista la información aunque muevas el cursor. Para desbloquearlo deberás pulsar la tecla Escape o dar clic en el botón de limpiar. Para analizar en detalle el comportamiento del diésel, la función más útil es el zoom. Esta herramienta te permite acercarte a una sección específica de la gráfica, lo cual es ideal cuando la vista general no es clara. Para usarla, simplemente identifica el punto inicial y final del tramo que te interesa. Haz clic izquierdo y sin soltarlo, arrastra el cursor para seleccionar el área. Al soltar el botón, verás la gráfica ampliada. La línea roja te indica el punto inicial y la verde el final, para que no los pierdas de vista. Para alejar el zoom, solo mueve la ruedita del mouse hacia ti o da clic en el botón Restablecer zoom. Como puedes ver, el cursor se bloqueará. Para desbloquearlo, como ya vimos, presiona Escape o da clic en el botón Limpiar. Estos botones te permitirán mostrar y ocultar el comportamiento del diésel del tanque 1, 2 y 3 en caso de que la unidad cuente con la velocidad a la que circulaba la unidad en cada punto y la altitud, que a continuación te explicaré para identificar una carga u ordeña y diferenciarlas del movimiento natural del diésel. Ahora que comprendes cómo se comporta el diésel a grandes rasgos en distintas condiciones y sabes cómo manipular la gráfica, entraremos más a detalle y te enseñaré a validar cualquier alerta de carga u ordeña sobre la que tengas dudas. Así podrás confirmarla o descartarla con certeza. Este proceso de validación manual es poco frecuente, ya que nuestro modelo de inteligencia artificial se encarga de filtrar la mayoría del movimiento del diésel analizando 24 variables distintas. Sin embargo, en situaciones excepcionales, como condiciones extremas del camino, tanques de forma irregular o sin rompeolas, el movimiento del diésel puede ser tan brusco que, incluso con el análisis exhaustivo de la IA, se generen algunas alertas que requieran revisión. El proceso se centra en diferenciar los tres tipos de movimiento de diésel de un evento real de carga u ordeña. Y los tipos de movimiento son movimiento natural del diésel por oleaje, movimiento por inclinación del camión por desniveles en la zona de trabajo y movimiento por inclinación al circular en una calle o carretera con pendiente prolongada. Esto te permitirá confirmar o descartar el evento con certeza. El oleaje del diésel se observa como subidas y bajadas constantes de volumen, es decir, cuando incrementa, inmediatamente disminuye o viceversa. Aquí podemos ver que siempre hay oleaje mientras la unidad está circulando e incluso puede haber cuando está detenida, debido por ejemplo a ligeros movimientos del remolque que se transmiten al vehículo a la hora de cargar o descargar mercancía o simplemente al realizar maniobras.
Para diferenciar este tipo de movimiento de los otros dos y de una carga u ordeña real, revisa si después del incremento o disminución el volumen se recupera de inmediato. Si es así, solo es oleaje, no es carga ni ordeña. De lo contrario, podrás confirmarla. Cuando una unidad esté en un desnivel en la zona de trabajo, el volumen del diésel incrementará o disminuirá y cuando deje el desnivel recuperará su volumen. Mira, en este caso se ve claramente la caída del diésel de 663 litros a 633 cuando la unidad entra a un desnivel y el volumen permanece abajo hasta que la unidad sale del desnivel. Observa cómo se recupera incrementando de nuevo a 661 litros. Aquí tengo otro ejemplo, pero al contrario que el caso anterior, ya que el diésel primero incrementa. Mira, está en 865 litros y sube a 898 cuando entra un desnivel y cuando la unidad sale de ahí, el volumen se recupera de inmediato bajando a 869 litros. A diferencia del oleaje, la disminución e incremento normalmente no serán inmediatos, sino que el volumen permanecerá arriba o abajo hasta que la unidad salga del desnivel. Así es que ya sabes, para diferenciar este tipo de movimiento, no olvides verificar si después de un incremento o disminución, el volumen se mantiene por un tiempo y después se recupera. Si es así, solo es que la unidad entró y salió de un desnivel y no es carga ni ordeña. De lo contrario, podrás confirmarla. La circulación en pendientes prolongadas, tanto de subida como de bajada, altera significativamente el patrón de consumo de diésel en comparación con un terreno plano. El desplazamiento del combustible dentro del tanque, combinado con los diferentes esfuerzos del motor, puede mostrarse en la gráfica con disminuciones, más o menos pronunciadas de lo normal, o puede que no haya una disminución, e incluso puede incrementar el volumen. Por lo tanto, cuando hay un cambio en la inclinación de la unidad, el diésel se reacomoda y se observa como un incremento o disminución abrupta. Te mostraré cómo identificar cuando estas variaciones son provocadas por cambios en las pendientes y así confirmar o descartar con certeza una alerta de carga u ordeña. Supongamos que esta variación abrupta del diésel estuviera marcada como alerta de ordeña. Lo primero que debes hacer es activar en la gráfica la altitud del camino por donde circula la unidad, ya que ésta será equivalente a la inclinación del camino. Es decir, un cambio en la altitud significa un cambio en la inclinación de la pendiente. Posteriormente, hay que validar si la disminución abrupta del diésel coincide con un cambio en la gráfica de la altitud. Mira, en este caso sí existe una coincidencia clara entre ambas gráficas. Cuando el volumen del diésel disminuye, la altitud cambia. De ir subiendo, comienza a bajar. Por lo tanto, la disminución abrupta se debe al reacomodo del diésel por un cambio de inclinación del camino. Veamos otro ejemplo. Primero, activaré la altitud. Observa cómo en esta disminución del volumen hay una coincidencia exacta con un cambio en la altitud. Es decir, la unidad circulaba por una pendiente ascendente que alcanza los 1834 metros sobre el nivel del mar y en cuanto desciende hasta 1751 metros, el diésel también disminuye abruptamente de 739 litros a 705 litros. Siempre que veas un incremento o disminución abrupta, verifica si estos coinciden con un cambio en la altitud. Si es así, es solo reacomodo del diésel y no es carga ni ordeña, de lo contrario puedes confirmar la alerta.